edición especial, dedicada a los retos actuales de las zonas rurales. Hoy conoceremos de cerca cómo se vive la educación en comunidades que, a pesar de las limitaciones, siguen formando generaciones con esfuerzo y corazón. Para comenzar, nuestra compañera Yanina Canope conversará con dos voces claves: el director de una institución, Johnny Heredia, y la docente Ana Calix, que vive esta realidad todos los días. Adelante, Yanina. Del público en vivo. Muy buenas noches, señor director, docente. Es un gusto poder conversar con ustedes en este espacio donde buscamos comprender más de cerca el desafío que enfrentan las comunidades rurales. Sabemos que la realidad aquí es distinta a comparación de las grandes ciudades, por eso queremos empezar realizando unas preguntas claves al director Johnny Heredia. Estimado Johnny Heredia, la verdad que es un gusto poder mantenerlo aquí con nosotros en este espacio, y una de las preguntas importantes que queremos realizarle es: ¿dónde se adapta el currículo del lenguaje en su institución para responder a las características del entorno rural? Muy buenas noches con todos. Pues, respondiendo a su pregunta, no gracias a gran interés, comentamos que nuestro sistema curricular dentro de las zonas rurales se adapta de una manera principalmente simbiótica. ¿A qué me refiero? Se conecta de alguna manera con las costumbres del lugar. Nos centramos básicamente en la escritura, la literatura y la cultura de las zonas rurales, ya que, como sabemos, el recurso es escaso y tenemos que hacer, a medida de lo posible, con los pocos recursos que tenemos, improvisar y trabajar con ellos, no de manera negativa, pues es rica la cultura de nuestros pueblos y zonas rurales. Entonces, pues aprovechamos eso y sacamos provecho para poder adaptar este currículo a estos lugares y manejarlo de una mejor forma. Muy interesante, director Heredia. Otra de las preguntas que le tenemos es: ¿qué estrategias ha implementado para fortalecer el aprendizaje del estudiante con poca exposición de textos y tecnologías? Muy acertado el comentario final de poca exposición, porque al final, como he mencionado, los recursos son escasos, vacíos y barrios. Eso significa que tenemos poco con lo que trabajar. Sin embargo, el día de hoy traje el recurso más importante de todos, la palabra. Y con ese trabajamos, queridos compañeros. Con ese recurso es con que enseñamos y aleccionamos a los estudiantes, de tal manera que ellos aprenden no solamente desde el pensamiento crítico, sino analítico, al receptar mejor los mensajes. Sin embargo, también evidentemente trabajamos con recursos como los materiales reciclables, por ejemplo, y también que elaboren obras, porque no solamente se trata de leer libros, también se los puede hacer, porque si vamos a hablar de escritores jóvenes, nuestro país tiene muchos referentes, como Pedro por ejemplo. Entonces no hay que dejar a los estudiantes atrás con el hecho de que no pueden escribir y crear su propio libro, porque no, los impulsamos también de esa manera. Interesante. Bueno, finalmente, ¿qué tipo de apoyos externos considera fundamentales para mejorar esta realidad, director Heredia? Bueno, ya mencionamos que la situación actual del país en el ámbito de los recursos disponibles para las zonas rurales es básico, es escaso y muchas veces pues pobre. Sinceramente, el límite que tenemos con referente a los recursos es muy imponente, muy presente dentro de las clases y las demás instituciones. Sin embargo, no quiero remarcar el típico: necesitamos más computadoras, tecnologías y libros. Lo que necesitamos también son maestros comprometidos a enseñar en esta zona. Me he topado con un sinnúmero de docentes que vienen por obligación, que no quieren llegar acá porque hay muchos insectos o peripecias para poder llegar acá. Sin embargo, necesitamos maestros comprometidos en el tema, que les encante trabajar, que les encante enseñar, porque ¿de qué nos sirve tener la mejor computadora si la educación es pobre, poca y escasa? Por eso quiero cerrar esta leve intervención mía con la frase de un poeta muy joven que una vez dijo que la educación, sí, podemos brindar educación, pero no importa si la educación sea para los pobres, porque aunque demos educación para los pobres, ¿qué más da si les damos una pobre educación?
Gracias. Muchas gracias, director. Ahora bien, damos paso a la voz esencial del aula. En este caso, pues, tenemos a la docente, a la máster Ana Calixto. Desde su experiencia, ¿cuál es el principal reto que usted enfrenta al enseñar en una zona rural? Máster. Buenas noches con todos los televidentes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, uno de los factores que me han causado un poco de esfuerzo es que hay estudiantes que vienen con diversas bases. Hay estudiantes que vienen con bases sólidas, pero lamentablemente también hay estudiantes que no tienen esa comprensión lectora o esa para poder escribir o leer. Mi plan es que cada uno de los estudiantes poder analizar, poder estudiar cuál es la problemática de cada uno de ellos, sin dejar a ninguno atrás. Bueno, también por otro lado tenemos que mantener la motivación de estos estudiantes, ya que hoy en día hay muchas distracciones. Por eso yo empleo el aprendizaje significativo para mis estudiantes. Bueno, y finalmente, otro reto muy complicado, pero no es imposible, la evaluación. Evaluar de manera justa en estos aprendizajes para que ellos puedan desarrollarse y poder tener esa comunicación con la docente y con sus compañeros. Gracias. Ok, una segunda pregunta. Bueno, esta unidad educativa rural 24 de mayo, ¿cómo aborda la enseñanza del lenguaje para asegurar que sea inclusiva y relevante para todos los estudiantes, respetando su lenguaje materno mientras promueve el dominio del idioma oficial? Máster. Trabajar en el campo me ha llenado de muchas experiencias. Primero, porque la lengua materna de mis estudiantes no solamente es un medio de comunicación, sino es algo más que eso, es su identidad, es su historia, es su cultura. Lo primero que yo hago es valorar sus raíces, su lengua, su dialecto, y que ellos no se sientan avergonzados por su forma de hablar. El otro, también adapto los conocimientos a la realidad. Por ejemplo, utilizo ejemplos como el campo y entre otras situaciones, entre otros objetos, para poder hacer una estrategia dinámica, como por ejemplo las dramatizaciones, los juegos y entre otros que ayudan a las habilidades lingüísticas del estudiante. Obviamente que lamentablemente van a haber estudiantes que no tienen ese acceso al internet, pero eso no es un impedimento, porque para eso estamos nosotros los docentes, para desarrollar estrategias que avalen cualquier dificultad de nuestros estudiantes sin dejar a ninguno atrás. Mi objetivo con esto es que los estudiantes aprendan el idioma oficial, pero que no se olviden de sus raíces, que no se olviden de sus creencias. Gracias. Muchas gracias, máster y director. Damos paso también a otra entrevista. Gracias, Janina. Hemos escuchado realidades que conmueven y nos invitan a actuar. Pero ahora es momento de escuchar lo que piensan quienes viven la educación rural desde los pupitres, los estudiantes. Para esto, invitaremos a nuestra compañera Sara Mariscal, quien conversará con una joven de esta comunidad. Adelante, Sara. Hola, muy buenas noches. Es un estar en contacto entre televidentes, que están mi compañera Martín Testigo. Me da mucho gusto de que hayamos tenido una discusión aquí. Es muy importante que en este medio de comunicación pues también podamos hablar un poco acerca de la educación. Bueno, primero que hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes,
tener un futuro mejor y no quedarnos con ese vacío absurdo. Ok, muy bien. Me gustaría que puedas añadir un pequeño comentario personal. ¿Qué le recomendarías a estos jóvenes que están acá viéndonos desde las redes sociales? ¿Qué comentario le puedes dar? Lo que viene es que estudien, se preparen para la vida, ya que eso nos abre muchos caminos para el éxito. Muchas gracias, de verdad. Y Yancy, la verdad, tu voz ha sido pero muy, muy importante para todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias. Y así cerramos esta velada de aprendizaje, esperanza y compromiso. Los retos de la educación en zonas rurales no son pocos, pero tampoco lo es la determinación de quienes luchan por aprender y enseñar cada día. Ojalá que estas voces nos inspiren a tender más puentes entre el campo y las oportunidades. Buenas noches, que la educación siga iluminando cada rincón del país.